Hola a todos y a todas, soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá. Entre las responsabilidades de la Dirección Nacional de las Artes es llevar a cabo todos los años 5 concursos. Uno de ellos es el Ricardo Miró, que es el más antiguo que existe en Panamá. Tiene más de 7 décadas de edad y premia todos los años poesía, cuento, teatro, novela y ensayo. En este año 2020, todos los procesos de todos los concursos de la Dirección de las Artes se hizo de manera virtual. Por eso, en esta ocasión, este conversatorio con los jurados de la sección poesía se va a llevar a cabo entonces desde el territorio de lo electrónico. El jurado de poesía de este año 2020 estuvo conformado por los escritores Carla Olvera de México, Vasco Franco de Panamá y Lil Picado de Costa Rica. Este trío de autores escogió de manera unánime como ganadora al libro de poemas presentado al certamen con el seudónimo de Abatea, y el título es Hacia el Tú Invocable, cuyo autor fue Agenor Prieto Machado. Se registró una obra finalista, La Ciudad de los Vientos, presentada bajo el seudónimo de Gambarú. Les comparto las biografías de nuestros jurados. Carla Olvera es poeta, ensayista y traductora, licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo y del Consejo de Artes y Letras de Quebec. En el 2010 obtuvo el segundo premio Punto de Partida en los rubros de ensayo literario y traducción literaria. Con la música en un tranvía checo ganó el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos 2011. Su obra Cuando la nieve caiga en el Mediterráneo logró el premio de poesía Efrén Rebolledo del 2012. En tanto, el panameño Vasco Franco es economista, poeta, docente, traductor, dibujante y gestor cultural. Es fundador de la Escuela Excelsior International, así como también del Instituto Superior de los Llanos y de la Universidad de los Llanos del Pacífico. Ilustró el libro Los Susurros de la Casa de María Félix Domínguez, presentó la exposición de arte Casitas, ha publicado los libros Penonomé es mágico y Yo que te quise tanto. Es miembro fundador del periódico El Vigía, es fundador y presidente del Festival Internacional de Poesía Penonomé en abril. También es traductor del serbio-croata. Lil Picado, de Costa Rica, es dueña de una voz poética plenamente consolidada y reconocida en el ámbito literario iberoamericano. Su labor en el campo de la diplomacia como consejera cultural la llevó a residir en España, Israel y México. Entre sus múltiples obras destacan Vigilia de la Hembra, premio Walt Whitman de la Fundación Fulbright para Centroamérica y el Caribe, Variaciones Contemplantes, Cancionero del Tiempo en Flor, Semblanzas Vivas a Contraluz de Muerte y Trópico de Mí. Poemario porque se le otorgó el Premio Nacional de Poesía 2009 en su país. Muchos de sus poemas han sido publicados en importantes antologías y revistas literarias y diarios en España y México. Además, existe un proyecto para traducir parte de su obra al francés y al inglés. Actualmente imparte los talleres Poesía y Palabra y Poesía y Autoconocimiento, y también en varias ocasiones ha sido muy celebrada como columnista y crítica. La primera pregunta, compañeros, que quisiera formularles es, ¿qué es para cada uno de ustedes la poesía? Por ejemplo, en el caso de Lil, leía que tu padre fue poeta, que tu bisabuelo fue poeta. Entonces, para ti, ¿qué es la poesía? Sí, ciertamente hay una estirpe ahí de mi bisabuelo, abuelo, también mi abuelo y padre, y soy la primera mujer a la que le tocó recoger la antorcha en este sentido. Pero independientemente de eso, para mí la poesía es una forma de ser y de estar en el mundo. Está sellada por la inevitabilidad. De algún modo, en alguna otra entrevista me han preguntado que por qué escribo.
poesía, en este caso, obviamente. Y siempre digo, porque no lo puedo evitar. Es decir, hay una cosa, ¿verdad? Como digo, de estar y de ser en el mundo. Y además, yo siento que yo no soy poeta solo cuando escribo poemas. Para mí el ser del poeta es una cuestión de tiempo completo. Uno siempre está siendo poeta, contemplando el universo desde sus ojos de poeta y desde su corazón de poeta, y a veces logra traducirlo en palabras, porque la poesía para mí es ponerle palabras a lo que no las tiene, es un poco traducir el silencio. Muchas gracias, Lil. Por ejemplo, Vasco, ¿para ti qué representa la poesía? Sí, es una forma de expresión, ¿no? Es una forma de decir, de volver atrás todo lo que vives, todo lo que has vivido, todo lo que recuerdas. Yo, por ejemplo, vengo del interior, yo soy peronomeño, Peronomé, para Lili, para Carla, que no conocen, no sé si conocen Peronomé. Es una ciudad muy pequeña, un pueblo muy pequeño, muy tradicional, muy conservador. Y bueno, tuve la suerte de tener un papá guitarrero, cantador, que en las tardes le gustaba tocar la guitarra y recitar y cantar. Y mi mamá también, mi mamá era fanática de la poesía de Buesa y de todos esos poetas de su época. Así que nosotros crecimos en este ambiente de mucha lectura y de mucha poesía, ¿no? De mucho retrato, de mucho pasado y de mucho sentimiento en torno a la vida, ¿no? Y esos son los recuerdos que a mí me trae la poesía. Siempre me evoca algo, siempre me sugiere algo, sobre todo la belleza, ¿no? Yo creo que lo más importante del hombre es encontrar belleza en las formas de la vida, ¿no? Mis hermanos me dicen que yo siempre borro lo malo. Digo, afortunadamente yo solamente vivo de lo bueno. Entonces, como acabo de decir Lil, ¿no? Es una forma de vida, es una forma de la poesía cotidiana, la poesía en todo. Y, y es lo que veo en la poesía. O sea, yo trato de encontrar poesía en cualquier manifestación del ser humano, así sea una comida o un dulce tradicional, un bocadillo, una cocada, hay poesía. Entonces, para mí, la poesía es lo bello, lo hermoso, lo que sale del hombre y la mujer. Eso sería lo que para mí representa la poesía. Muchas gracias, Vasco. Y en tu caso, ¿cómo es la poesía en ti, Carla? Bueno, pues es una manera de ver y también de entender al mundo y al mismo tiempo a uno mismo, ¿no? Es decir, nos permite a la vez posicionarnos en el mundo, pero también tratar de conocernos, ¿no? Y por ejemplo, en esta época tan particular que vive el mundo con lo del COVID, pienso que es también, bueno, una guía, un refugio, pero sobre todo un recordatorio de que justamente lo bello siempre ha existido, pero también ha coexistido con lo trágico, con lo injusto, y que justamente eso le da un balance y un sentido a la vida, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un verso de un poeta que a mí me gusta muchísimo, de Charles Simic, que, bueno, es una traducción libre, pero dice: querido Friedrich, el mundo es aún falso, cruel y hermoso, ¿no? Entonces, para mí eso sintetiza totalmente lo que es para mí la poesía, por ejemplo. Muchas gracias, Carla. Pues lo siguiente que me gustaría saber es, para ustedes, ¿cuáles son los modelos o cuáles son los poetas que les dieron ganas a ustedes a leer poesía y a escribir poesía? Por ejemplo, Vasco, ¿cómo fue en ti? Sí, bueno, yo tuve una buena maestra que fue mi mamá, que si bien no fue mi maestra, pero fue la primera maestra, ¿no? Esta maestra que tenemos en la casa. Y como les dije, pues le gustaba la poesía a mi mamá, le gustaba cantar a mi mamá y le gustaba recitar. Así que siempre hubo poesía en mi casa. Ya cuando tuve la oportunidad de decidir cuáles eran los que a mí me gustaban, mi adolescencia fue con Antonio Machado y con García Lorca, ¿no? Los grandes maestros
de la poesía en español. También viví la época de la Revolución en Panamá, y cuando José Franco escribe Panamá Defendida. Entonces, muchísimos crecimos aquí en Panamá bajo el amparo, digamos, de la poesía patriótica de soberanía, ¿no? De Panamá. Y por supuesto Pablo Neruda, que nos hacía vibrar, ¿no? Yo creo que esos fueron los poetas que influyeron muchísimo en el pensamiento de los jóvenes de los años 70, 80, y pues yo formo parte de esa generación que tuvimos la oportunidad de tener una esperanza en la recuperación del canal, y que salíamos a la calle a gritar que el canal era nuestro, y nos inspiraba entonces Panamá Defendida, ¿no? Obviamente, con los otros poetas panameños como Ricardo Miró, que nos enseñaban en la escuela. Creo que también tuve la oportunidad de ir al Fermín Nodó en un momento en que era una excelente escuela, que no dudo que siga haciéndolo, pero uno pues recuerda sus momentos, ¿no? Y la formación, los maestros, los profesores que tuvimos, el contacto con otros muchachos que también, como Pablo Menacho, que era compañero mío de escuela, de poeta, y este intercambio, ¿no? De casa, de mis hermanos, que también son muy amantes de la lectura y de la poesía. Entonces pues te logran enriquecer. Y ahora, bueno, ya de adulto, pues los gustos van cambiando, el tiempo va cambiando, y uno pues mira la vida de diferentes formas. Pero estos fueron mis maestros, ¿no? Mis grandes guías, y que despertaron pues en mí tantos sentimientos y tantas ganas de decir también, y de tomar la pluma y tomar la palabra y transformarla, ¿no? Tratando de buscar belleza, ¿no? Y como bien dijo Carla, a veces nos sorprenden las cosas malas, las cosas feas, pero uno aparta las moscas y se queda simplemente con el ruido de las alas, ¿no? Eso es. Gracias, Vasco. Y en tu caso, Carla, ¿cuáles serían tus poetas de cabecera? Bueno, uno de los primeros poetas que yo leí fue Fernando Pessoa, que bueno, no es un solo poeta, es toda una compañía de poetas, porque es muy famoso, ¿no? Por sus alter egos, que son desde un niño, una mujer, bueno, muchos personajes muy famosos. Él sin duda es, y sigue siendo, porque como mencionó Vasco, quizá hay algunos de la juventud, pero que los gustos se evolucionan, pero bueno, Pessoa siempre ha estado ahí, ¿no? También me gusta mucho T.S. Eliot, Henri Michaud, pero de mujeres, por ejemplo, mexicanas, me gustan mucho Isabel Freire o Aline Patterson, bueno, si no, Alejandra Pizarnik, bueno, Octavio Paz, naturalmente. Y bueno, en realidad es que podría citar muchísimos, pero quisiera también decir, un poco también a la manera de Liz, que personalmente, y supongo que Vasco, ¿no? Que me alegra saber que es dibujante y artista, porque a mí creo que la poesía, bueno, está en muchos otros formatos. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo un arquitecto japonés que se llama Junya Ishigami. Para mí es realmente poesía lo que hace. Pues es un artista, hace jardines miniatura de papel, o por ejemplo estuvo en la Bienal de Venecia y su pieza pues fue un jardín. Es decir, bueno, la pintura, creo que la poesía realmente es como una manera de ver el mundo, y bueno, como la entendemos en literatura, claro, es con palabras, pero pues eso es muchísimo más vasta que eso, pienso. Gracias, Carla. Y en el caso tuyo, Lil. Bueno, va a sonar medio egocéntrico o egolátrico, pero en este momento de mi vida, ya a estas alturas, creo que mi poeta de cabecera soy yo misma. En este momento, no siempre, obviamente. Con esto quiero decir que, por supuesto, hay momentos en que uno se maravilla y se inspira con las obras de grandes poetas, pero a veces hay un momento ya en que uno va no liberándose de la influencia, todo lo contrario, integrándola a sí mismo, en un solo resultado que es su propio estilo.
Aunque con esto del estilo propio hay una cierta obsesión, a mí nunca me ha preocupado mucho eso porque yo siento que el estilo está más en las cosas que en el que las escribe. Cada verdad tiene un ritmo para ser dicha y en ese sentido pues siempre he permanecido fiel pues, a esa convicción. Yo le agradezco a mi padre porque, bueno, se podría pensar que al ser hija de un poeta pues muy reconocido en mi país, también en España, que fue premiado algunas veces, en fin, él cultivó mucho la corriente surrealista y también la corriente, digámoslo así, de crítica social. Era una mezcla como entre vallejiana y también muy tocado por Huidobro y por André Breton. Bueno, la cosa es que yo le agradezco a él que nunca me hizo sentir la expectativa de que yo tenía que salir poeta, ¿verdad? Porque eso también puede ser un peso sobre uno. Y al principio, durante y al final, yo creo que nunca él interfirió. Me dejó ahí a la libre y si aquella antorcha que yo había recogido daba frutos, pues que los diera. Más bien hacia el final de su vida, él murió bastante joven, acaba de cumplir 60 años. Ya al final de su vida, él me pasaba mucha obra de él y más bien me pedía que yo le dijera qué me parecía. Entonces siempre hubo entre él y yo un tú a tú. Y pues, sin embargo, desde un punto de vista totalmente objetivo, yo no me siento muy influida por él. Hay cosas de él que me tocan mucho, pero no me siento particularmente influenciada. O por lo menos conscientemente, obviamente, porque uno a veces está influenciado y no se da cuenta. Cuando era muy jovencilla, 14, 15, en el colegio, me impresionaron muchísimo el poderío, el brillo de la metáfora lorquiana. Y como luego fui a dar a España, pues tuve una época en un primer libro que se llama España, dos peregrinajes, donde obviamente ya me cayó la etiqueta de lorquiana, lo cual, bueno, para mí es un honor, pero fue una cosa, pues, obviamente, una etapa. Y luego, pues también, ¿qué les digo? De España hay tantas maravillas, en Sudamérica, Idea Vilariño, Borges, en México, Tomás Segovia, Rosario Castellanos, Guadalupe Amor, la famosísima Guadalupe Amor. En fin, también hay una gran poeta costarricense, se llama Eunice Odio, a quien dediqué, incluso en mi último libro, Trópico de mí, dediqué un trópico euniciano, que son 7 poemas, inspirado en precisamente en esa actitud poética ante la vida que ella tuvo. Entonces, más que influenciarme su obra literariamente hablando, es una inspiración y una admiración por su experiencia vital en una época en que eso pues no fue muy comprendido. Ahora bien, yo sí creo que este asunto de las influencias, bueno, también Carla lo exponía y Franco, pues es una cosa que va evolucionando, ¿verdad? Uno va entrando en contacto con diversos autores hablando de la poesía escrita, porque por supuesto yo misma tengo vivencias poéticas que no escribo. De hecho, es una manera de decir que la poesía no se nos ocurre, nos ocurre. Para mí ese es el sello primordial del acto poético desde el punto de vista de la palabra, pero en ese sentido comparto plenamente con Carla que, por supuesto, la poesía es un misterio que está expresado en muchísimas artes, ¿verdad? De arquitectura, pintura, danza, en la danza y la música, que yo creo que es una hermana gemela de la poesía, porque la génesis poética, creo que se parece, está hermanada con la de la música. Entonces, pues, sí, al fin y al cabo, después de tanto decir, me quedo con que la poesía es un misterio. Como decía Lorca, solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Ya antes de finalizar, algo muy pequeñito que quisiera acotar.
que en el caso de Lorca, más allá de su literatura, porque la gente tiene esa idea de la cosa del romancero, pero hay que ver lo que es poeta en Nueva York y sobre todo lo que es el diván del Tamarit, que es el que a mí más me toca. Pero hay una conferencia de él que se llama Teoría y Juego del Duende. Para mí, ese duende que él expone, que como él mismo dice, está más allá del ángel y de la musa, porque el duende hay que buscarlo en las últimas habitaciones de la sangre. Un poco es esa transmutación precisamente del dolor en belleza. Pero primero hay que bajar ahí al inframundo de la propia sangre y del propio corazón para luego poder hacer esa alquimia. Entonces, a mí sí definitivamente esa conferencia, Teoría y Juego del Duende, me hizo ver que el duende en realidad es eso, la poesía, y que no es un soplo externo, sino interno, que a la vez pues se integra con aquello que expresa a su alrededor. Entonces, bueno, básicamente, para no alargarme ya más, eso es lo que podría en este momento comentar. Quiero que pasen a la etapa entonces de ser jurados, de ser lectores, y en el caso de Carla y Milena también, pues, ¿cómo sintieron? ¿Cuál fue el termómetro? ¿Cuál fue la salud en general de la poesía panameña representada en los trabajos que fueron enviados este año al Ricardo Miró? ¿Qué nos puedes comentar, Carla? Bueno, tuve la oportunidad de leer 76 trabajos presentados y sobre todo lo que me salta a los ojos es la creatividad que hay, ¿no? en los escritores panameños. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un libro que está escrito exclusivamente en haikus y otras métricas japonesas, ¿no? Un libro que habla de las aventuras de gatos, ¿no? Como el famoso libro de T.S. Eliot, Old Possum's Books of Practical Cats, que aquí lo tengo. De hecho, lo saqué para cuando estuve leyendo ese libro del concurso. Hay un bestiario de insectos de una poeta panameña presentada también al concurso, sino también, bueno, hay unos más clásicos de coplas, sino hay algunos homenajes a poetas, ¿no? Me parece que hay 3 o 4. Uno en particular muy vanguardista, que estuvo, por ejemplo, en los que yo seleccioné, y uno que otro libro experimental, pero en general me parece que hay muchísima creatividad y sí, como no, muy buen nivel. En ese aspecto, Lil, ¿qué puedes agregar? Sí, bueno, antes que nada, claro, me hace gracia que acabo de ver el nombre de mi sobrina Milena Picado, pero bueno, todos saben que soy Lil Picado, no Milena, porque Milena es una sobrina mía muy querida, también pues muy metida en el arte, en el teatro, es bailadora, etcétera, pero ella me hace el inmenso favor de asistirme cibernéticamente hablando, porque la verdad a veces se me cruza el cable con eso, y entonces nada más era pues para aclarar eso, que ya está claro, pero me hizo gracia porque hasta ahora vi el nombre de ella bajo mi rostro. Bueno, en cuanto a la salud, a la muy buena salud de la poesía panameña, pues bueno, no voy a repetir cosas que ya ha dicho Carla, con las que estoy de acuerdo. Sí creo, sí noto, lo digo por lo que deduzco, no tanto porque obviamente en ningún libro pues, se transparenta claramente el sexo o la edad del autor o la autora, pero a veces sí, a veces de algún modo por algo que se dice, aunque no revele todos los datos concretos. Por ejemplo, hay una chica que en algún momento habla de sus 26 años y en ese sentido esa voz, junto a otras voces, sí me hizo como sumergirme mucho en la fuerza de la nueva poesía, digámoslo así, ¿verdad? Creo que hay toda una promesa, todo un talento, a veces en bruto, a veces más refinado. De hecho, eso me hizo meterme en el pensamiento de que qué interesante que uno de los frutos del Miró fuera, ya que además pues se hicieron evaluaciones de las obras y esto, fuera, bueno, no sé si será apropiado, qué canal se puede usar, pero fuera como, de alguna manera, darles a conocer a estos poetas el pensamiento de nosotros sobre su obra,
porque bien si hay un ganador y un finalista, etcétera, siento que mucha gente de una inmensa calidad en su escritura, tal vez, bueno, todo el que participa en un certamen siempre espera ganarlo, es algo tan humano. Y entonces quizá muchos se pregunten si nadie vio, ¿verdad? Si nadie hizo clic, por decirlo de alguna manera, con su obra, ¿verdad? Ganó una y es el punto y ya. Y entonces creo que una serie, no digo todas, pero por lo menos creo que habrá, qué sé yo, unas, por decir un número, unas 25 autores y autoras que a mi juicio merecería mucho la pena que pudieran tener acceso de alguna manera y en base a eso crear pues una especie de taller sobre esa misma obra, porque yo leía obras que decía, mira, qué buena está, pero lástima que no se le podría aquí tallerear un poco, por usar este verbo tallerear, algunos pasajes, en fin. Pero bueno, no importa. Centrándome de nuevo en la cuestión preguntada, yo diría que, bueno, lo que yo puedo juzgar, bueno, no me gusta esa palabra, pero digamos, lo que yo puedo integrar y procesar de la poesía panameña es en general pues una fuerza vital que rompe con muchos esquemas y estructuras, no en todas las obras. Por eso dije que yo sí notaba un poco la variedad de generaciones, lo cual también lo hace más interesante y más rico, por supuesto, pero sí me cuesta como generalizar, me cuesta generalizar. Entonces, pues en términos, digamos, no generales, acabo de decir que no quiero generalizar, pero de alguna manera como dividiendo la cuestión en 3 grupos, diría que la que más me atraviesa y me impacta es la que intuyo como una poesía proveniente de la juventud, no necesariamente la juventud como edad, sino como impulso vital muy fuerte. Luego viene una obra que se siente donde ya los autores tienen muchísimo más manejo del oficio. Y luego, por supuesto, siempre hay pues un mínimo grupo que uno siente que tal vez pues se quedó un poquito pues ya más aferrado a estilos más tradicionales. Esto no digo que sea malo o bueno, simplemente estoy como estableciendo el panorama que yo percibí, ¿verdad? Y lo que a mí particularmente me conmovió y me movió más y que me hizo tener esta idea de que tal vez el Miró en algún momento pueda estudiar la posibilidad, no de que quede en un premio y ganó y ya y adiós, sino que el certamen sea también como una especie de hervidero vivo allí donde algunos, por lo menos algunos, que incluso los jurados dejaran seleccionados, tuvieran acceso a esas opiniones y las aplicaran a sus obras, en busca obviamente de mejorarlas. Y no sé, me parece que ese le da como más propósito al asunto, ir más allá, ¿verdad? Es solo una sugerencia que pues me gustaría que de alguna manera la tuvieran en cuenta para la próxima convocatoria. Gracias, Lili. Le recordamos que todos los participantes pueden escribir a la dirección electrónica que mandaron sus obras al Departamento de Letras y si existen observaciones y puntos de vista de los jurados sobre sus obras determinadas, se les puede compartir con mucho gusto. Vasco, en tu caso, en tu condición de nacional y de jurado, ¿cómo viste, cómo leíste la poesía nuestra? Sí, bueno, me sorprendió la cantidad, ¿no? de obras, porque no sabía que en Panamá hubiese tanta gente que está escribiendo. Siempre nos castigamos diciendo que Panamá no lee. Pero bueno, si no lee, escribe. Y eso me dio muchísima alegría, ¿no? Y muchísimo trabajo, porque de verdad que era un compromiso como que, ¿por dónde empiezo?
qué es lo que yo estoy buscando, ¿no? Sabes, yo soy amigo de muchísimos poetas aquí, hacemos el festival, pero no en abril, y bueno, comienzas a leer y comienzas a encontrar voces que tú dices, bueno, este es este otro, entonces digo, no, tengo que apartarme de esto y de buscar una obra que represente al país, ¿no? De la que nos podamos sentir orgullosos. Sí noté que había, bueno, este análisis que hace Carla es valioso. Carla me ha encantado porque de verdad que ella como que me dice, mira, tienes que mirar esto. Y le doy toda la razón, ¿no? Los diferentes formas de hacer poesía en Panamá, los diferentes experimentos, las corrientes orientales, las décimas panameñas, etcétera. Pero lo que sí me llamó mucho la atención fue que sentí que hubo 4, 5, 6 poemas que parecían escritos por la misma persona o diferentes personas que tenían la misma forma de expresarse, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención. Repito, cuando yo era muy joven, en mi época de adolescente, nosotros teníamos temas nacionales como por ejemplo la recuperación del Canal de Panamá o la liberación, la invasión también fue tema muy fuerte en nuestro país. Y ahora, bueno, nosotros tenemos diferentes formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, yo allí me perdí un poquito, trataba de buscar qué era la poesía panameña, cómo podría representarse la poesía panameña. Y allí me costó un poco, ¿no? Me costó un poco liberarme de Panamá y de Panamá y de Panamá y de buscar otras cosas. Allí creo que Carla me ayudó muchísimo. Pero sí, noté que había un estilo que en algunos autores que o bien era el mismo autor o muchas personas que tenían esta forma de expresarse tan similar, tan parecida, que me llamó muchísimo la atención. Por lo demás, bueno, creo que hay muchísimo material, ¿no? Hay expresiones muy hermosas, hay formas increíbles, ¿no? De lo que los panameños están haciendo, y eso me llena de muchísima alegría, ¿no? De saber que nosotros realmente estamos trabajando. Generalmente hablamos de un país con un desarrollo económico envidiable, pero el desarrollo cultural también tiene que ir de la mano del desarrollo económico. Por lo menos así lo pienso yo. Entonces, saber que hay personas que desde sus posibilidades están contribuyendo con la cultura nacional y con la literatura de nuestro país me da una alegría muy grande. Lastimoso que no puedan ganar todos, ¿no? Y en este esfuerzo uno trata de pulir su criterio y tratar de escoger, muchas veces ni siquiera podríamos decir que es el mejor, pero el que en ese momento nos resultó más valedero, ¿no? Porque hay poesías muy hermosas, pero teníamos que escoger una y teníamos que ponernos de acuerdo los tres para poder decidir objetivamente cuál era la que deberíamos escoger, ¿no? Pero me siento muy contento de haber participado en este certamen, de haber sido jurado, de haber vivido esta experiencia increíble, ¿no? De tener que leer de la forma en que ustedes nos han pedido que leyéramos y darnos cuenta que hay todavía en Panamá, ¿no? Hay muchísimo que dar. Eso me llenó de mucha alegría y de mucho optimismo y sobre todo de muchísima esperanza, ¿no? Porque tenemos buenos poetas en Panamá, excelentes poetas y bueno, yo me gustaría poderlos felicitar a todos, pero no se puede, ¿no? Tendríamos que elegir a uno. Gracias, Vasco. El poemario que llegó de finalista se titula La ciudad de los vientos. Fue presentado con el seudónimo Gambarú. Y ustedes resaltaron, y abro comillas, que
Se resalta por la fuerza de sus imágenes y las descripciones surrealistas de una ciudad a orillas del mar. Y, por ejemplo, conversando con Carla, destacaba que le gustaba porque tenía elementos hermosos y manejaba una excelente sintaxis. ¿Qué te atrapó de ese poemario, Carla? Sí, el de La ciudad de los vientos, ¿verdad? Sí, creo que es un libro que tiene poesía, lo que podemos llamar con tintes sociales. Tiene imágenes muy, muy bien construidas, muy fuertes. Y sobre todo, bueno, a mí me llamó mucho la atención que es uno de los pocos libros que tiene un ritmo que se sostiene a lo largo de todo el libro, toda la obra, ¿no? Y bueno, hablando justamente con Baco, me hizo quizá tener una visión más del interior, ¿no? De cosas que yo puedo leer, digamos, como alguien exterior, pero que toman otra significación cuando alguien es de Panamá, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en el viaje que fue para mí leer todas estas obras, esta y el conjunto, porque a mí sí me hicieron pensar que eran escritores de Panamá. Vaya, más allá de un análisis lingüístico, sí hay muchas palabras muy específicas que yo anoté, que me resaltaron, porque venían recurrentemente en libros muy diferentes. Por ejemplo, los manglares, el salitre, el mar, las libélulas, los cocuyos, los guayacanes. Yo no sabía lo que era un guayacán, lo tuve que buscar, es un árbol. El malecón, ¿no? El istmo, la bahía, pero también la presencia de la ciudad, y no necesariamente una ciudad muy urbanizada, porque no es el caso de la Ciudad de los Vientos, ¿no? Pero hay otras dos libros que sí es sobre la ciudad. Y bueno, eso es lo que más me gustó de este libro, que tiene mucha fuerza, pero que está muy bien construido y que tiene un ritmo muy armónico y sobre todo sostenido a lo largo de toda la obra, que es algo complejo de hacer, ¿no? Gracias, Carla. Vasco, llegaste a resaltar sobre la ciudad de los vientos, entre otras observaciones, que era una poesía de gran aliento, que tenía como gran protagonista la identidad y la historia panameña. ¿Qué más podrías agregarnos, Vasco, sobre esto? Mira, la construcción de las imágenes, ¿no? Me maravilló la fotografía con palabras. Este señor, esta señora, no sé, hizo una descripción de una ola golpeando sobre la roca que realmente era una Polaroid, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo porque siempre mantuvo estas descripciones de imágenes, de espacios, de situaciones que uno, si las repetía, podía decir, bueno, sí, es una ola reventando con la tierra. Eso me gustó muchísimo por ese dominio tan minucioso, tan oriental, tan japonés, tan haiku de estas imágenes de la ciudad de los vientos, ¿no? Entonces, claro, las palabras recurrentes que para nosotros son tan significativas, agua, mar, lluvia, llovizna, aguacero, zaguán, portal. Entonces, eh, esas frases largas que si uno las lee podría encontrar diferentes caminos. Si uno las lee en voz baja, pero si uno las lee en voz alta, a lo mejor se queda sin aliento. Entonces, eso me gustó de este libro. Mucha fuerza y mucha identidad. Yo sentí mucha identidad, mucho Panamá representado en la ciudad, muchas calle 12, mucho malecón, mucho esto que nosotros somos, ¿no? Mucho pescador, mucho gente común, gente trabajadora. Eso es lo que yo encontré en esta poesía, ¿no? Pero sobre todo la fuerza de las imágenes, que a veces parecían realmente un sueño, pero los que conocemos Panamá y hemos caminado por las bóvedas, entonces nos damos cuenta de que sí, que a veces el mar picado se revienta contra las murallas y lo que nos queda es eso, ¿no? Esas espumas llenas de sal y llenas de encaje. Eso me encantó. Muchas gracias, Vasco. Lil,
En tu caso, quisieras destacar un tercer título que es cómic. Sí, gracias, Daniel. Sí, ya que hay esta oportunidad realmente y que ya Carla y Franco han dicho cosas pues tan ciertas y tan abarcadoras de otros dos libros, El ganador y este finalista. La propuesta mía ganadora tiene un título, empezando por ahí, un tanto desconcertante, ¿verdad? Incluso está en inglés, Cómics. Aunque bueno, todos sabemos lo que son los cómics. Y tanto es así que yo hasta sugerí que, que el título podría ser Tragicómics, poniendo tragi entre paréntesis o algo así, Tragicómics. ¿Por qué? Bueno, aquí voy al punto. A mí, aunque sea un poco desconcertante, eso fue realmente lo que me llamó la atención, es decir, el abordaje poético desde un lugar que la gente no suele considerar, digámoslo así, tan hermanado con la poesía, ¿verdad? Como son los cómics. Ahora, a mí lo que me interesa es el cómics, eh, casi como para montarse allí en la capa del superhéroe para hacer un viaje interior, ¿verdad? A mí lo que me gusta es que el cómic sea un pretexto para ese texto que es poético, epistolar y que siento, por eso pensaba en que más bien son tragicómics. ¿Por qué? Porque él escribe cartas, el autor, o la autora, pero creo que es un autor, le escribe cartas a cada uno de esos héroes, Batman, qué sé yo, en adelante, ¿verdad? La Mujer Maravilla, Gatúbela, todo lo que es esto. Luego también hay otro apartado donde escribe ya sobre no tan superhéroes, sino un poco los antihéroes, como pueden ser los Picapiedra y posteriormente incluso los Simpson, que ya son, digamos, más actuales. Porque yo sé que hay referencias tal vez a personajes que son más de otra generación, pero bueno, por el cine yo creo que todo el mundo está enterado aquí de quién es quién. Ahora, a mí, como te digo, lo que me pareció sumamente interesante y bastante distinto es cómo parado allí, ¿verdad? Desde ese lugar, logra emerger una voz tan lírica a través del recurso epistolar, porque como todos los poemas son poemas cartas, para tocar lo más profundo del arquetipo de la condición humana, es decir, cómo todos, de algún modo, aún la persona, no sé, con una vida más rutinaria, más sencilla, hay una parte donde quiere ser consciente o inconscientemente un superhéroe. Por eso estos superhéroes siempre están desdoblados, ¿verdad? Es decir, Superman tiene otra vida, o Batman es otra persona, o el otro no sé qué. Es decir, ¿por qué? Porque está la vida común y corriente desde la cual una parte quiere como sobrevolarla y trascenderla. Y entonces, sin embargo, a la vez, conociendo uno ese arquetipo interno, puede también abrazar a su propio antihéroe. Y esa es la parte que más me interesa. Creo que estos poemas epistolares son un abrazo al antihéroe también interior. O sea, a través del superhéroe abraza al antihéroe. Y por eso mi sugerencia de que fuera tragicómics, porque son realmente personajes que, como la condición humana lo hace, abarcan lo trágico y lo cómico. Y siento que el autor los toca a ambos de una manera sumamente envolvente, sumamente lúcida, y entonces por eso mismo yo siento que hay ahí una simpleza también, una desnudez, desde la cual por lo menos yo sí pude escuchar como latía el corazón de la poesía.
Eso sería básicamente. Los tres, de forma unánime, deciden que el Premio Nacional de Poesía del año 2020 sea para la obra titulada Hacia el tú invocable, presentada al certamen bajo el seudónimo de Abatea, y cito, por tratarse de un libro dotado de una escritura contemplativa, bucólica y de fina sensibilidad, capaz de una gran plasticidad, así como del justo equilibrio entre sensibilidad e intelecto. Es un libro, es una búsqueda incesante de lo bello y del lugar del hombre en el mundo. Cierro la cita. Por ejemplo, Vasco, cuando lees la obra, ¿qué te pareció? Sí. Bueno, primero el título, ¿no? Hacia el tú invocable. Uy, es hasta como construcción rara. Pero después cuando comienzas a leer y cuando llegas al final, te encuentras con tantas cosas que debo reconocer que Carla me ayudó a entender, porque fue Carla quien llevó el libro. Y, y ella tiene una voz maravillosa para poder leer y darse cuenta no solamente de la palabra escrita, sino de la musicalidad de la poesía. A medida que ella nos iba mostrando poemas, uno se quedaba maravillado con la obra que íbamos descubriendo. Desde la voz me gustó muchísimo, pero desde el contenido, esta búsqueda incesante de este innombrable, que yo no sé si es uno mismo o si es la casa, el hogar, el país, el amor, ese poder estar en todas partes, pero que en todas partes uno busca ese pedazo de un no sé qué, de un no sé quién, que nos hace falta, que no nos llena o que nos llena, pero que lo perdimos. Entonces, fuera de también las diferentes imágenes que este joven nos deja, ¿no? En donde nos maravillamos con un gavilán que se arrastra, ¿no? Cuando es la sombra la que va pasando veloz sobre el piso. Y eso fue lo que nos terminó de convencer y de decidir. Bueno, definitivamente esta es la obra que nos representa la literatura nacional, porque también hay ese aspecto, ¿no? De que si puede esto realmente ser el libro del cual nosotros nos vamos a sentir orgullosos, porque forma parte del acervo de lo que nosotros construimos como seres humanos en este espacio del mundo, ¿no? Y este joven pues nos muestra un mundo lleno de tantos espacios, pero en donde volvemos a hacer esa diminuta expresión de tal vez hasta de insatisfacción, pero que somos conscientes de ello y somos conscientes de que necesitamos llenarlo de algo que seguimos buscando. Y eso fue lo que me terminó de gustar, además de la voz de Carla, que la recita como si se hubiese aprendido la poesía. Gracias, Vasco. Lil, ¿qué podrías destacar de la obra ganadora? Bueno, es curioso. Para mí, la historia es un poco más compleja porque en un inicio, pues, como ha sido obvio, no es como la obra que yo tenía como la obra más significativa, aunque siempre me pareció, y por eso pues apoyé su postulación para el premio, siempre me pareció una obra con, digámoslo así, con un lirismo donde lo contemplativo tiene el papel de,
¿cómo explicar? Es como un conducto para practicar ese difícil arte de invocar lo inevocable. Es decir, ahí volvemos de nuevo a la poesía de algún modo, poniendo en palabras aquello que no tiene palabras. Entonces, yo siento que en ese sentido, lo más fuerte, lo mejor que la obra dice es lo que no dice. Suena raro, pero, Sí, pero el arte de no decir diciendo es un arte, bueno, creo que en parte es el arte poético por excelencia muchas veces. Y en ese sentido, pues creo que la obra cumple ese cometido, ¿verdad? De conectarnos con esa parte que, como bien dice Franco, está fuera y dentro de nosotros mismos. Ese tú invocable es ese yo inevocable. Para mí, bueno, al menos para mí así lo interpreté o lo sentí. También a nivel puramente ya más formal, aunque a mí me cuesta mucho hablar de fondo y forma, porque para mí fondo-forma es una sola cosa, es un fondo que toma forma. Y entonces, bueno, la forma que toma este fondo de Hacia el tú invocable está muy bien construida, prácticamente su sintaxis es impecable y tiene un lirismo que no es como alambicado, sino que más bien acude como a, no sé, hay un sello de una cierta simpleza, aunque haya imágenes hermosas e inspiradoras, metafóricas, lo que sea. Pero yo siento que el autor nos toma de la mano como un acto de muy directo, muy simple, ¿verdad? Entonces quizá por eso nos conduce pues hasta allí y por eso llegamos a la conclusión de que esa obra pues es, mejor dicho, muy representativa para Panamá y pues a nivel internacional también, para merecer este premio Ricardo Miró. Gracias, Lil. Carla, ya hasta comentar sobre Hacia el tú invocable, pues que te gustaba por su relación con el mundo y la naturaleza, ¿no? De una manera metafísica. Y dijiste una frase hermosísima que es que busca la complejidad de la simpleza. ¿Qué más puedes comentarnos sobre Hacia el tú invocable? Pues sí, y también me parece que en muchos momentos es un libro que, es decir, habla de lo que pasa cuando aparentemente no pasa nada. ¿Me explico? Es eso lo complicado también de las escenas que describe, por ejemplo, de las ardillas, que al final todas son las mismas, que no tienen conciencia de la vida o la muerte, etcétera. Sí, es a la vez una poesía como que desdobla momentos, momentos los puede desdoblar y aunque hace imágenes increíbles, creo que le agrega todavía otra dimensión a la imagen, casi cinematográfica, porque la imagen se desdobla, ¿no? Entonces es como pequeños minifilmes increíbles, ¿no? Por ejemplo, tiene una imagen muy sencilla, ¿no? Dice, por ejemplo, como el último rasgo de la tarde, la última luz se resbala de los cuadros, cae hacia la repisa, hacia el espejo, y prende ahí su baile iridiscente, ¿no? Es decir, tiene todo el movimiento, es la imagen, el movimiento, y es una pequeña película, ¿no? Es decir, de poesía pasa a otra cosa. Entonces, también el manejo de la luz, en esta imagen la vimos, pero también lo tenemos en un cuadro del pintor flamenco Vermeer, y en realidad está está en toda la obra, la presencia de la luz, claro, de los elementos naturales. Es una poesía sumamente metafísica, tiene un lenguaje muy bien cuidado, es una escritura muy pulcra, y no me sorprendió que cuando
notario develó la identidad del autor, alcancé a leer en su ficha, digamos, que estudió filosofía. Entonces es muy congruente, ¿no? Toda esta preocupación metafísica es decir, es a la vez alguien muy intelectual, pero que logra mediar eso con su sensibilidad poética y bueno, también investigando después vi que había publicado un primer libro que también recibió un premio. Entonces, bueno, también eso, ¿cómo decirlo? Es reconfortante saber que también hay otros jurados que pensaron que su obra, ¿no?, tiene valor, y ese premio me parece que lo ganó en España, donde radica, ¿no?, el poeta. Y la verdad es que me da mucho gusto que una voz así gane este premio tan importante. También bueno, es un logro enorme, pero también es un compromiso para él, ¿no? Ahora que es laureado con este premio, ¿no? Muchas gracias, Carla. Pues para cerrar, les diría pues que muchas gracias a Lil, a Carla, a Vasco por su tiempo, por su dedicación como jurados. También gracias por su tiempo acá en este conversatorio. Y quisiera pues que ofreciera un breve saludo de despedida a los lectores panameños que nos están acompañando en este conversatorio, el Ricardo Miró, por ejemplo, Lil. Sí, decime algo, es un saludo muy breve, una despedida muy breve, ¿qué? 3 minutos. Sí, sí, porfa, que ya vamos por la hora, entonces sí, algo breve. Sí. Bueno, pues nada más puedo decir que me siento agradecida porque ha sido pues siempre un honor y un aprendizaje ser jurado para este certamen. Y nada más quisiera que todos los participantes y todos los organizadores tengan muy claro que por lo menos desde mi punto de vista siempre me dejé guiar no por la estructura, por muy lograda, brillante, excelente que sea literariamente, sino por lo que la hace brotar, ¿verdad? Porque hay miles de estructuras magníficamente creadas que están muertas. Entonces yo siempre como jurado fui una buscadora de la vida en estos libros que me tocó leer. Y de nuevo, pues muchísimas gracias a todos los jurados y organizadores con los que compartimos esta experiencia. Muchas gracias, Carla. Vasco, un saludo y un hasta luego. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, agradecerles a ustedes la oportunidad de poder aprender, ¿no? Porque yo creo que la vida se trata de eso, ¿no? De vivir experiencias para poder sacar conclusiones que sean buenas y malas también, ¿no? Pero en este caso fueron excelentes, porque creo que hicimos un buen trabajo, sobre todo esta parte final, que fue el trabajo en equipo, la discusión hacia la búsqueda de una obra que represente un premio tan importante como el más grande premio literario de nuestro país. Repito, no necesariamente sea que el criterio nuestro el más válido, de pronto puede que no sea, pero hicimos el esfuerzo por escoger lo que en ese momento nos pareció que era lo que llenaba nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra forma de ver el mundo, porque a veces pues, todo depende también del carácter de los jurados, ¿no? De cómo vemos el mundo, de cómo estamos viviendo, nuestro ánimo influye muchísimo al momento de sentir placer por algún tipo de lectura. Pero yo, pues, les agradezco a ustedes, el Ministerio de Cultura, pues la deferencia para con nosotros de hacernos jurado de este premio. Me siento muy contento por haberlo desarrollado de la manera en que lo logré, de que lo logramos. Le agradezco a Lil y le agradezco a Carla por el apoyo y por abrirnos, ¿no?, la mente y decirnos, mira esto, mira aquello, mira lo otro, para poder encontrar pues, lo que a nuestro juicio fue lo mejor.
Así que muchísimas gracias a todos los panameños que participaron de este concurso, porque como lo dije anteriormente, pues nos queda la esperanza, ¿no? De tener un país con muchísima gente que no solamente escriba, sino que también lea. Y eso, en lo personal, pues me hace muy feliz y muy satisfecho de saber que tenemos un Panamá que va creciendo en otros sentidos, no solamente en la parte esta económica, sino también en la parte cultural, la parte emocional, la parte esta que nos conecta unos con otros y nos hace ser solidarios en la palabra y en la acción. Así que muchísimas gracias y hasta pronto y a la orden. Muchas gracias, Vasco. Pues tus reflexiones finales, estimada Carla. Bueno, pues sí fue totalmente una experiencia muy enriquecedora. Para mí fue todo un viaje porque la mayoría los leí realmente confinada. Aunque soy de México, bueno, vivo en Francia, entonces fue viajar todavía más lejos, ¿no? Con todos estos poemas de Panamá y los temas que ahí leí. Fue increíble, la verdad, leer todos estos libros. Quiero invitar a todos a leer el libro que ganó, Hacia el Tú Invocable. Verán que van a encontrar ahí cosas muy valiosas y a descubrir un autor que seguramente va a trascender en las letras de Panamá. También quiero invitar a la gente, aunque piensen que no escriben poesía, siempre pueden intentarlo. No necesitan necesariamente estudiar literatura o algo muy formateado para escribir poesía. Entonces, que envíen sus trabajos y que se interesen por este libro, de este género y los otros. Un gran saludo. Pues muchas gracias entonces, Lil, Carla, Vasco, por su tiempo, por su dedicación. Gracias también a todos los que nos han sintonizado en esta ocasión. Que sigamos leyendo, que sigamos creando, que cada uno de ustedes tenga pues una gran vida y sobre todo pues muchísima salud. Hasta luego.